Y amén. Dele otro fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Bendito Dios. Bendito sea el Señor. Hermanos queridos, en esta hora vamos a compartir este mensaje. El título que hemos puesto: Dale a Dios el gobierno de tu vida. De nuevo, dale a Dios el gobierno de tu vida. El Señor, el Rey, el Jefe, el que manda, el que ordena. Aquella persona a quien nosotros nos sometemos, pero gustosamente, por amor, con la mejor disposición de agradarle y de obedecerle. Dale a Dios, de nuevo, el gobierno de tu vida. Ya sabremos qué significa esto. Porque muchas veces nosotros creemos que estamos sujetos a algo, a alguien, pero realmente estamos haciendo lo que nos parece mejor. Veamos qué nos dice la palabra. Voy a comenzar leyendo en el libro de Proverbios, capítulo 23, Proverbio 23, versículo 23. Nos dice así la palabra de Dios: compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. De nuevo, compra la verdad y no la vendas. Obtener la verdad significa sacrificio, esfuerzo. Dice, preocúpate por tenerla, pero no salga de ella. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Y luego dice el verso 26, nos dice Dios a cada uno de nosotros: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. En esta mañana Dios nos está pidiendo a todos nosotros que le demos nuestros corazones. Cualquiera diría: no, Señor, mi corazón es tuyo. ¿En serio? ¿Todo lo que haces es lo que te mando a hacer? ¿Estás actuando como quiero que actúes, etcétera? ¿Te das cuenta o nos damos cuenta que nos falta siempre algo más? Por eso Dios nos dice: dame, hijo mío, tu corazón. Él no nos arranca el corazón, Él no nos arrebata las cosas. Él quiere que salga de nosotros. Y dice ahí mismo: y miren tus ojos por mis caminos. Dios quiere que nos sometamos a Él y que por donde Él nos guía, por ahí queremos ir. Nada de rebeldía. Exactamente donde Dios diga, cuando diga, donde diga, etcétera. Atrás, en el capítulo 22, el versículo 11, dice también, Proverbios 22, 11, el que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios, tendrá la amistad del Rey. ¿Oyó bien? El que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios, tendrá la amistad del Rey, no de cualquier persona. En este caso, del Rey de Gloria. El que ama, otra vez, la limpieza de corazón. Por eso Dios dice: dame tu corazón, quiero gobernar en él, para que se mantenga limpio y puro, para que estés en esa comunión hermosa con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso quiere Dios para todos nosotros. Y la gracia en el hablar se va a notar. Una persona que tiene un corazón limpio, un corazón sano, esa persona se conoce cuando habla. No hay malicia, no hay cosa extraña, se conoce, y uno quiere acercarse más a personas así, porque dice: oh, aquí hay alguien que se puede confiar. Eso quiere Dios, que nosotros seamos para Él, solo para Él, y que todo lo que Él nos da los disfrutemos de la manera que Él quiera que lo hagamos. Dios quiere darnos vida abundante, vida verdadera, vida que podamos vivir en esta tierra con satisfacción. Pero hay una cosa clave: tenemos que ponerlo a Él en primer lugar. Tenemos que entregarle
nuestra voluntad y todo lo que somos, nuestro corazón a Dios, para que sea Él que con su gracia y poder nos moldee. Vaya por favor al Evangelio de Lucas, capítulo 6. Veamos qué nos dice Jesús allí. Lucas 6, versículo 43. Aquí Jesús está haciendo una comparación de dos clases de personas, no de razas, sino de personas, de cómo viven, cómo actúan. Nos dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Otra vez, Jesús dice claramente, hay dos tipos de personas en la tierra, de acuerdo a su manera de vivir, de actuar. Una persona es buena y otra persona es mala. La persona buena da buen fruto, la persona mala da mal fruto. Puede que algún día hizo algo bueno, por fin, sí, pero espérate, ya verás cómo continúa. Y una persona buena vive dando buen fruto. Puede que algún día, fallé aquí, sí, pero levántate, sigue adelante. Porque una persona buena que está procurando hacer las cosas correctas. Entonces Dios dice aquí que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón, tiene que haber primero algo en el corazón para poder darlo. Si no lo tienes, ¿cómo lo vas a dar a otros? El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el malo de lo que tiene allí saca lo malo. Y dice que de la abundancia del corazón, de lo que hay allí, habla la boca. ¿Quieres conocer el corazón de alguien? Escúchale unos minutos. Escúchale algún tiempo hablar, a ver de qué dice, cómo se expresa, cómo mira la vida, cómo juzga o cómo analiza las cosas. Escúchale hablar, porque si una persona buena, va a ser una delicia hablar con esa persona. Si una persona mala, ay. Bueno, Dios quiere que nosotros todos seamos buenos, y por eso Él nos dice que le demos a Él el gobierno de nuestras vidas, que dejemos que sea Él que nos ayude a formarnos así. Nosotros solos no podemos, pero Él sí quiere y puede hacerlo. Pero nosotros tenemos que decidir disponernos para Él. Así, Señor, aquí estoy. Cuando nos entregamos a Jesús, decimos, Señor, aquí estoy, todo lo que soy es tuyo, todo lo que tengo te doy, usa mi vida como tú quieras. Normalmente se queda en palabras, pero Dios quiere que esas palabras se conviertan en una realidad en todos nosotros, que nosotros podamos vivir así como Dios quiere. Vaya por favor a Mateo capítulo 15, veamos que Jesús nos dice allí, relacionado a lo mismo que nos ha dicho aquí en Lucas. Mateo 15, el versículo 19. Dice así, dice Jesús, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Eso dice Jesús, es del corazón. Y usted dice, ¿por qué esa persona es así? El corazón lo tiene así, hermano. Del corazón sale todo. Lo que uno es de acuerdo a lo que tenga allí. Todos necesitamos entregarle realmente nuestro gobierno, nuestro corazón, nuestra voluntad, si podríamos decirlo así. Señor, haz en mí lo que quieras.
Yo soy tuyo. Tú puedes decir, yo soy tuyo, Dios. No quiero resistirte más. Dios es bueno, es misericordioso, es un juez justo. Él no hace injusticia, Él no hace iniquidad. Todo lo que Él obra es perfecto. Entonces podemos con toda, liberalidad, entregarnos a Él absolutamente. Dios quiere eso. Que en nuestros corazones no haya nada de esto que menciona aquí. Malos pensamientos, homicidios, adulterio, fornicación, nada de eso. Porque todo está allí. Si tienes un corazón como Dios quiere venir un pensamiento malo a ti y estás rechazado inmediatamente. Tú no lo aceptas. Si la mirada de repente se te va por un lado no, tú la dominas porque no quieres que se te contamine nada. Es decir, tú tomas control de tu propia vida cuando tu corazón está bien con Dios. Y Dios quiere hacernos hoy a todos nosotros personas dirigidas por Él, que son personas en la tierra que pueden ser de un gran testimonio para todos los que nos rodean. Y que se den cuenta que sí se puede ser así, como Dios dice. Con nuestras fuerzas, no, pero con nuestra voluntad dispuesta, sí. Le decimos, Señor, yo quiero eso que tú quieres para mí. Porque lo que Dios quiere para nosotros siempre es lo mejor que podamos nosotros desear. Vamos a ir entonces a ver en el libro de Efesios algunas cosas que allí nos dice a todos que son necesarias si queremos dejar que Dios gobierne en nuestro corazón, en nuestra vida. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 1. Nos dice aquí cosas que debemos hacer y cosas que cuidado si lo hacemos, que no debemos hacerlas. Dice, Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. De nuevo, Dios dice que seamos imitadores de Él como hijos amados que somos. ¿Cómo podemos imitar a Dios? Bueno, Dios es amor, entonces andemos en amor. Andemos en amor, por amor y con amor. Amemos a las personas. Hagamos obras dignas de ese amor que expresamos. No hagamos nada que implique que uno rechaza a personas por cual sea su condición. Seamos imitadores de Cristo, que Él vino siendo puro, siendo Dios, vino a la tierra, se hizo hombre, demostró que como hombre puede vivir de una manera correcta, sin caer nunca, guiado por el Espíritu Santo siempre, y al final entregó su vida por todos los pecadores, por amor, para que no nos perdiéramos. Él pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Si Él no hubiera pagado ese precio y no se paga el precio, entonces todos estaríamos condenados. Pero Él vino para liberarnos, para darnos vida abundante y eterna. Y nos dice, anden como Cristo, vivan como Cristo, imítenlo a Él. Dice el verso 3, cosas que debemos tener mucho cuidado. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Hay cosas que ni siquiera debemos mencionarlo con nuestra boca, no darle lugar ni siquiera a la boca de que pronuncie eso, dice la palabra de Dios. Dice el verso 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías o bromas pesadas, engaños que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra
tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Paremos allí. Eso es muy fuerte, esa afirmación que dice ese versículo. Ningún fornicario, dice, inmundo, avaro, idólatra, no entran al cielo. Dice aquí, no tiene parte, herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ay, ¿y cómo vamos a hacer entonces? ¿Cuántas personas viven diciéndose la moda hoy día? Por donde quiera que sale, te salen muchas cosas así inesperadamente. ¿Qué vas a hacer? Dios nos manda hoy a cuidarnos. Cuidemos nuestros corazones, cuidemos lo que permitimos que entre a nuestras vidas, cuidemos lo que aceptamos como válido, cuidémonos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Si le entregamos a Dios el mando nuestro. Ya no somos nosotros que no nos vamos a guiar, a dirigir, sino el Espíritu Santo nos va a guiar, nos vamos a someter a Él. Será fácil, les digo, será fácil. Pero si lo hacemos a nuestra manera, no se puede. Sigue diciendo, verso 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Ahí está una clave. Alguien está haciendo algo incorrecto, hablando cosas que no debe hablar, y dice, no seas tú partícipe de ellos. Ese no es tu grupo. Salte de ahí. No te conviene seguir allí con ellos. Digan lo que digan, allá ellos, pero que Dios diga, bien hecho hijo, bien hecha hija. Para que no te estén así presionando a dañar tu mente, a dañar tu corazón de nuevo. Dice ahí, no seáis pues partícipes con ellos. Y voy a ir al verso 15. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. De nuevo, dice el versículo 15, mirad pues cómo andéis con diligencia y no como sabios, como necios, sino como sabios. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque, ¿qué dice allí? Los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. La decisión que tienes en mente tomar, ponla delante de Dios. Ya no eres tú el que vas a tomar decisiones, sino Dios te va a guiar. Y le oras a Dios, buscas de Dios, le presentas todo a Dios. Tú dirás, Dios lo sabe todo. Sí lo sabe todo, pero espera que tú le confieses todo, que tú le hables de corazón todo lo que tienes. Que le presentemos a Dios, que busquemos su voluntad. Y Dios nos va a guiar por medio de su Espíritu, y su palabra bendita nos va a guiar a conocer su voluntad. Y de hecho, si buscamos la dirección del Espíritu y tenemos una decisión que creemos, esta es, y Dios viene ahora con un versículo y dice, no, aquí dice la Biblia tal cosa, entonces esa no es la decisión, está contradiciendo la voluntad de Dios. Dios quiere guiarnos, pero tenemos que dejarnos guiar. Tenemos que ser nosotros, repito, los que le decimos, Dios, toma el control de mi vida. No quiero fallar más. No quiero seguir en tumbos. Ahora subo, caigo, subo, vuelvo y caigo. No quiero seguir más así, Dios. Y Dios quiere hacer esto contigo y conmigo, hermanos queridos. Dejémonos guiar por Dios. Dejémonos gobernar por Dios. Dios es el mejor rey que podemos imaginar. El mejor gobernante que podemos imaginar. Quien mejor tiene soluciones, dirección que podemos imaginar es Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Y una cosa, viviendo nosotros de esta manera como Dios quiere, seguimos en la tierra.
Y en la tierra hay una lucha continua, el bien contra el mal, el bien contra el mal, una lucha continua. No hemos llegado al cielo todavía, donde ya eso se acabó. Estamos en la tierra todavía. Somos peregrinos en este mundo y Dios espera que mientras seguimos peregrinando, sigamos dando buen testimonio a las personas que nos rodean. Pero no quiere decir que estamos exentos de problemas y situaciones por causa de vivir una vida recta y por causa de hablar siempre la verdad de Dios a las personas. Vamos a ver un ejemplo en el libro de Hechos, capítulo 3. Hechos, capítulo 3, versículo 1. Empezar allí. Hechos 3, verso 1. Aquí nos dice la historia de esto que aconteció con Pedro y Juan y una persona también que estaba enferma desde hacía más de 40 años. Dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, las 3 de la tarde, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Paremos allí. Es tremendo esto. Dale un fuerte aplauso a Dios, que Él manifiesta su poder de una manera inesperada, poderosísima. Pero imagínese, este hombre de nacimiento no podía caminar. Y llega y no sabía que se iba a encontrar con esa bendición. Que solamente con alguien que tiene autoridad de Dios, la unción de Dios, que está viviendo una vida como Dios manda y Dios le usa y le respalda, Dios le dice a este hombre, en este caso a Pedro, lo que tenía que decir en el nombre de Jesucristo, y ya era hecho. ¿Por qué? Porque Dios respalda esa orden que fue dada en el nombre de Jesucristo de Nazaret. No es en su nombre propio, no es por cualquier, es en ese nombre glorioso que ocurren los milagros. Y allí aconteció. La gente, imagínese usted, si fuera aquí, que de repente alguien que vive ahí todo el tiempo y viene corriendo y saltando: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Le explican que fue Jesús, lo que Jesús, y comienza a predicarle entonces Pedro a ellos. Pero mire lo que pasa, dentro de su prédica, voy a ir al versículo 19, avanzo así para que me pueda dar el tiempo. En el 19 está hablando Pedro y dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario
que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Otra vez, Pedro está aquí hablando la necesidad de arrepentimiento a todas estas personas que están en el templo sorprendidas por ese milagro, y él comienza a hablar que Jesús murió, resucitó y que él es que ha dado sanidad a este hombre y etcétera. Pero le dice, ustedes se tienen que arrepentir. Ustedes tienen que pedirle a Dios que perdone sus pecados. Ustedes tienen que pedirle a Dios que vengan esos nuevos tiempos, tiempos de refrigerio, tiempos donde ya no es de desesperación, de calma, de bendición, de una vida tranquila, de una vida sin remordimiento, una vida en paz. Eso quiere Dios para nosotros. Y Pedro le dice a aquellos, si ustedes no se arrepienten, no pueden obtener esto que Dios les quiere dar. Entonces, queridos hermanos, si hay algo que en el transcurrir del mensaje Dios pone en tu corazón que necesitas ponerle eso en las manos de Dios y pedirle perdón porque tú no has vivido así, no dudes en hacerlo, porque Dios quiere limpiarte, purificarte con la sangre de Cristo y también traer a tu vida también ese tiempo de refrigerio. Y como dice, Jesús está esperando para regresar, dice aquí, cuando los tiempos de la restauración de todas las cosas se cumpla entonces. Más adelante le dice Pedro también en el versículo 26, a vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿Qué está diciendo aquí? Recuerde, Pedro y Juan entraron al templo, estaba mucha gente allí en la hora de la oración, se sorprendieron. Ahora Pedro da este mensaje, les dice esto, que Dios les mandó a ellos en primer lugar para que les dijera estas cosas, los bendijera y, como dice aquí, para que cada uno se convierta de su maldad. Que nadie salga igual que como entró en ese día si no entró correctamente delante del Señor. Que haya un cambio, una transformación verdadera en cada uno de nosotros. Y usted dirá, todo eso está bueno, no hay problemas. ¿Y por qué va a haber problemas si todo está bueno? Son personas que solo hablan de Dios, están actuando correctamente, no están haciendo mal a nadie. Pero ahora mire lo que pasa. Versículo siguiente, capítulo 4, versículo 1, libro de Hechos, dice, y eso sí voy a leer, hacer una lectura un poco extendida de continuo, dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros
y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aleluya. Valentía, firmeza. Aleluya, ningún temor al decir la verdad de frente a todos estos que tenían muy malas intenciones contra ellos. Pero ellos no se atemorizaron, porque ellos sabían en manos de quién estaban, en las manos de Dios. Y Dios con nosotros, y Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra. Podemos vivir tranquilos, confiados, aunque se presenten casos como estos. Que uno dice, Señor, pero ¿por qué viene? Si yo estoy haciendo las cosas bien, tranquilo, tranquila, sigue adelante. Deja que Dios obre. Míralo trabajar ahora a tu favor. Pedro dice todas estas cosas en el rostro de ellos y se enfurecieron. Dice el versículo 13, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Oiga, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos no esperaban esta respuesta, y esta respuesta vino directamente, sin ofenderles. Juzguen ustedes si están diciendo lo correcto o no. La consecuencia que venga, no tienen temor de ello, sino que ellos están hablando de frente a estas personas que lo quieren destruir. Y dice entonces el verso 21, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. ¿Oyó bien? Se tuvieron que tranquilizar, frenarse su furia, calmarla, porque no podían actuar ahí. Entonces ellos se pusieron a orar, Pedro y Juan se pusieron a orar con los demás también. Y voy al versículo 29, dentro de la oración que ellos hacían ya como grupo, los otros discípulos les decían al Señor, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús.
Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Paremos allí. ¿Qué está diciendo? ¿Los amenazaron? Allá ellos con la amenaza. Vamos a seguir orando a Dios, buscando de Dios, porque Dios es el Dios del universo. Él tiene todo el poder, etc. ¿Y qué le piden a Dios? Señor, que puedan seguir predicando, pero que los respalde con señales y prodigios y milagros, para que las demás personas incrédulas no tengan nada que decir en contra, sino, pero yo sé, esta persona yo sé que no podía hablar y está hablando ahora. ¿Cómo así? ¿Qué pasó aquí? Y les explican. ¿Y ustedes lo hicieron? No, nosotros no tenemos poder de nada. Jesucristo lo hizo. Nosotros oramos por esa persona en el nombre de Jesucristo de Nazaret y Él con su poder le dio la sanidad, etc. Y Dios nos va a respaldar. ¡Aleluya! Este es el punto. Dios quiere que le demos a Él el gobierno de nuestras vidas para Él usar nuestras vidas como Él quiere usarlas y glorificarse en cada uno de nosotros. Eso quiere Dios, respaldarnos por medio de su Santo Espíritu y que podamos ver prodigios, señales y cosas maravillosas en cualquier creyente que se dispone a vivir así como Dios manda. Cualquier creyente. Dios no hace acepción de personas. Si tú dices, Señor, yo desde hoy te entrego el gobierno de mi vida, dirígeme tú, Señor, paso a paso. No quiero tomar decisiones a la ligera porque me parezca bien. No, quiero confirmarla por parte tuya, Dios. Y uno vive, en principio va a ser un poco extraño, difícil, pero con la práctica lo vamos a lograr. A que no hacemos ninguna decisión, tomamos decisiones sin antes consultarlas con Dios. Y esperamos el tiempo de Dios para que las revele. Hermanos queridos, es demasiado importante. Dios quiere traer un nuevo avivamiento en la tierra, pero esta es la manera por donde empieza. Que las personas en la tierra entreguemos nuestros corazones a Dios, que no hagamos nada que ofenda a Dios, que seamos siempre siervos, servidores fieles, que obedecemos todo lo que Él dice que debemos hacer, que no tengamos temor, que seamos prudentes. Vemos que estas personas que juzgaban a Pedro y Juan no tuvieron nada por donde agarrarse para destruirles, porque aún en la respuesta que Pedro y Juan dieron, no les faltaron el respeto. No les dijeron cosas extrañas, sino solamente juzguen ustedes. Hermanos queridos, Dios nos da también la sabiduría para hablarle aún a los enemigos, para que ellos puedan comprender que están luchando. ¿Por qué luchan contra alguien si esa persona no es tu enemiga? Dice allí más el versículo 32 y el 33, voy a leer. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. De nuevo, ellos siguieron predicando. No nos atemoricemos nunca, pero prediquemos la palabra. Preparémonos para predicar la palabra. Hay que tener instrucción correcta para poder aprender y quitar las cosas extrañas que haya en nuestras mentes. Hay muchos cursos que se hacen, muchas cosas que se realizan. ¿Para qué? Para instruir al pueblo. Pero si el pueblo rechaza la instrucción, entonces te quedas sin conocer lo que debías conocer. Hay más oportunidades en otras maneras, pero tienes que disponerte a buscarla y que la puedas encontrar. Tenemos que ser dispuestos a dejarnos enseñar, a ser enseñables, dejarnos instruir por medio de la palabra, nada cosa extraña, sino la palabra
que es la fuente básica de Dios para nuestra instrucción espiritual. Y veamos un punto más. Voy a ir al libro de Colosenses, capítulo 2. Colosenses, capítulo 2. Aquí nos dice también algo más que debemos tener en cuenta si realmente nosotros entregamos nuestros corazones al mando de Dios, a que Dios nos gobierne, que Dios nos dirija, que Dios sea haciendo en nosotros eso que Él quiere que seamos. Colosenses 2, versículo 6 nos dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Aquí en ese versículo del 8 aquí al 10 nos dice: cuidadito, no te dejes engañar. Hay muchas falsas filosofías, huecas, personas diciendo cosas extrañas sin base alguna, pero las sueltan como si fuera verdad. Otra vez dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no de Cristo. Si no es de Cristo, ponle un freno. Debemos ser radicales, estar arraigados en esa de Cristo Jesús, agarrarnos de Él, dar fruto abundante que salga de esa raíz en la cual estamos pegados. Eso quiere Dios, hermanos queridos. Y como dice ahí, Él es la cabeza de todo principado y potestad, y nosotros estamos completos en Él. No nos falta nada. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo todo lo podemos. En Cristo tenemos nosotros la gracia de Dios para hacer todas las cosas. Aleluya, aleluya. Y voy a concluir el mensaje con una porción del libro de Habacuc. Acompáñenme ya, por favor. El libro de Habacuc, capítulo 3. Veamos qué nos dice la palabra de Dios. Habacuc 3, versículos 1 y 2. Esos dos versículos es de una oración que el profeta Habacuc estaba haciendo a Dios. Y dice así: oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Esa expresión, Habacuc había escuchado de Dios palabras. Eran palabras fuertes, porque está hablando de que Dios va a sacudir la tierra para los impíos, tú sabes, quitarlos del medio y traer juicio a la tierra. Entonces él dice: Dios, en tu ira, acuérdate de la misericordia. He oído tu palabra, Señor, y temí, porque ¿quién podrá contenerse bien en pie si tú te manifiestas en tu ira?
Pero hoy día la ira de Dios no es la que prevalece, prevalece la gracia de Dios. Dios quiere que todos sean salvos, que todos vengan al arrepentimiento, que todos cambien su manera ofensiva de vivir. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, en el versículo 17 y 18 nos dice lo siguiente: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. No importa lo que venga, viviremos alegres en Dios. Aleluya, 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 aleluya. Te digo, hermano, hermana, permite que tu vida sea puesta en las manos del Rey de Gloria. Entrégale a Jesús realmente tu vida. No para salvación, ya listo, ya Él hizo la obra y tú estás en Él. Es para usar tu vida con poder y para su gloria, con milagros y prodigios y señales. Eso quiere hacer Dios hoy día. Hoy día, donde los tiempos, te dice, son extremadamente difíciles comparados con los años anteriores o siglos anteriores, pero hoy día es que la humanidad tiene más necesidad de Cristo, de la verdad de Dios, y Dios solamente puede usar a personas que se entregan a Él de todo corazón, a su servicio y bajo su cuidado y su dirección. Y esas personas obedecen sin importar las amenazas, sin importar el qué dirán. Obedecen lo que Dios dice que deben decir, qué deben hacer, dónde, cuándo, etc. Y Dios quiere, hermanos queridos, que tú y yo seamos de esas personas para que veamos a Dios obrar en nuestras vidas como nunca imaginamos. Podemos leer en la palabra de Dios cosas maravillosas que Dios ha hecho en el pasado, sí, pero diría, oh, tremenda esas personas. Y si Dios te dice, tú eres una persona que yo la tengo en la tierra, que quiero hacer eso contigo también, ¿lo puedes creer? ¿Crees que eso va para ti también? ¿Para ti? ¿De verdad lo crees? ¿Crees que tu vida puede ser puesta en las manos de Dios? Y Dios te puede usar, no para vanagloria humana, oh, tremendo. No, ahí mismito caíste. Dice la Biblia que el que se enorgullece será derribado. Y el que se humilla será enaltecido. Pero si tú lo crees, entonces analicemos nuestros corazones. Si de verdad todo lo que hay allí es de Dios. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Hasta qué grado obedecemos la palabra? ¿Somos de los que dicen 100% o no hay que ser tan exigente? Con 95%, 80% es bueno? ¿En serio? ¿Y el otro por ciento a quién se lo dejas? ¿Al maligno? Obedecer es obedecer. Lo que Dios dice no dice palabra de más, son palabras precisas. Hermanos queridos, pongámonos de pie. Hay algo glorioso que Dios quiere dar a la Iglesia Nueva Vida y a todo creyente en todo lugar en la tierra que se disponga realmente a darle a Dios el gobierno de sus vidas. A pedirle a Dios que tome con todos los defectos que podamos tener. Él se encargará de perfeccionarnos. Él se encargará de darnos lo que necesitamos, quitarnos lo que sobra, que no, eso es un obstáculo allí, eso se te va de allí. Y tranquilo, dejemos que el Maestro sea el que nos refine, y cuando seamos vasos refinados por Él, déjeme decirle, lo que va a hacer en ti y en mí, en todo creyente que se disponga, es algo que va a impactar a la humanidad. Yo lo creo. Espero en Dios que tú lo puedas creer de corazón. Créelo, créelo, créelo. Es posible. Si Dios lo dice, así se hará, porque Él no miente. Él no miente. Él lo que dice que va a hacer lo cumple.
Y estos ejemplos que hemos visto hoy son solamente muestra de lo que Dios quiere hacer contigo, y cuidado si algo mucho más, porque los tiempos están apremiantes. Dios está buscando personas dispuestas, porque hay mucho que hacer en la humanidad que está cada vez más alejada inconscientemente por todas las cosas que tiene a su alrededor y que le llegan a su mente, pero necesitamos unirnos a Dios para ayudar a buscar esas personas, rescatarlas y traerlas al reino de Dios, no con nuestras fuerzas, con la fuerza de Dios mismo. Él es que hace la obra y usa nuestras vidas como instrumentos. Pongámonos en las manos de Dios. Vamos a orar. Bendito sea Dios. Y si hay alguna persona que hoy se da cuenta que no solamente es que no estás siguiendo a Dios, es que ni siquiera has entregado tu vida a Dios para que te perdone todos tus pecados. Si todavía no lo has hecho, ni siquiera a Jesús como tu Señor y Salvador, tienes que empezar por allí. Tienes que empezar con el nuevo nacimiento que Dios te da. En esta hora te quiero guiar a que si no lo has hecho, o si lo hiciste alguna vez de una manera ligera, solamente de repetir palabras por decir palabras, que lo digas de corazón. Dile: Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, yo reconozco que tú eres mi creador y que he vivido vida que no te ha agradado totalmente. Te ruego en esta hora, Señor, que me des la oportunidad de nuevo de vivir para ti. Me arrepiento de todos mis pecados que he cometido y pido que me perdones y que limpies con la sangre de Cristo toda mi vida, mi alma, mi espíritu, todo mi ser sea restaurado, Dios. En esta hora yo declaro y recibo a mi Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y te recibo a ti, Señor, y tu Espíritu Santo que hoy viene a mi vida a darme este nuevo nacimiento y a guiarme en el camino eterno. Gracias, Padre. Y permíteme, Dios, vivir de la manera que tú dices en tu palabra. Aquí, hermanos, todos, cualquier cosita que Dios se haya puesto, recordado en tu mente y traído a tu corazón, preséntesela a Dios, por favor. No la escondas más. No la dejes allí escondida. Suéltala. Dios quiere escucharte. Dios escucha aún las palabras, aunque se las digas en baja voz, pero díselas a Dios de corazón. Y dale a Dios ese corazón tuyo, dáselo. Verás las maravillas que Él hará contigo. Entrégate a Él completamente. Todo lo que tenemos es porque Él ha suplido a nuestras vidas. Es porque Él, en su misericordia y amor, nos bendice, nos cuida, nos alienta. Pero más que eso, Él quiere usar nuestras vidas para su gloria. Padre Santo, escucha, Señor, cada oración que tus hijos e hijas tienen para ti en esta hora. Te ruego, Señor, que todos podamos en este día ser renovados por tu Santo Espíritu, tener una fe viva, una fe que crea cosas, Señor, poderosas, una fe que mueve montañas, una fe para la cual no hay nada imposible, porque estaremos en tus manos y tú eres el que haces posible todas las cosas. Nuestras vidas se disponen para ti, Señor. Si quieres, hermano, levanta tu mano al cielo, levántala de todo corazón y dile: Padre, heme aquí, yo estoy en tus manos, mi corazón y mi vida son tuyos. Gobiérname de acuerdo a tu justicia, con tu amor. Guíame, Dios, en el camino que siempre he de andar. Dirige mis pasos y sigue defendiéndome, sigue ayudándome a controlar mis palabras, mis pensamientos. Sigue conmigo, dile al Señor, porque no quiero despegarme más de ti. Dame inteligencia y sabiduría de lo alto. Quiero ser una persona útil para tu reino
Y quiero ver esos milagros y esos prodigios y esas señales que tu Espíritu Santo va a hacer para tu gloria por medio de este servidor o de esta servidora, Señor. Aquí estamos en tus manos todos. En el nombre del Señor Jesucristo te los rogamos y agradecemos, Dios. Amén, amén y amén.